buenas tardes o buenas noches. Ahora continuamos con la cuarta conferencia, cuarta charla, digamos, que es la huella de Jean-Paul Gaultier en la moda española. Y contamos con dos grandes especialistas en el tema, que es Pedro Mansilla, que es sociólogo, gran entendido en moda, comisario de muchísimas exposiciones, como la que hay en este momento en el Palacio Cibeles. También fue comisario de la exposición de Elio Verjaire en el Museo del Traje, y profesor en la Complutense por la revista EL, con Marie Claire en la Politécnica, en el Instituto Europeo del Diseño, en el Instituto Empresa, en el Francisco de Vitoria y en la Pompeu Fabra de Barcelona. O sea, tenemos, por otro lado, pienso que ni Pedro ni Eugenia hay que presentarlos demasiado, pero es igual, ya que es un ritual, ¿no? Entonces tenemos a Eugenia Torriente, periodista, editora de moda del País y, tal como decía Pedro Mansilla, autoridad mundial en la materia, ¿no? Entonces, estableceremos esto un diálogo, ¿no?, sobre esta influencia obvia, digamos, si alguien ha influido en los 80s, 90s, 2000, incluso en los finales de los 70 en la moda, tanto como en su momento había influido quizás Yves Saint Laurent, es Jean-Paul Gaultier, ¿no? Y aquí pues estableceremos un poco deshacer este tejido. Entonces... esta maraña. Ok, sí, esta madeja. Entonces quizás paso... O sea, tú, Eugenia, tenías un PowerPoint o... Sí, no, pero si queréis primero Eugenia, porque la pobre está invitada a la T de Telva. Y entonces, para no ponerla nerviosa, que lo cuente si queréis primero ella, y así se puede ir cuando quiera, no tiene que esperar a que yo termine para decir, ¿sigo hablando o me voy a la fiesta? Digo, si os parece. Yo voy a esperar a que tú termines de hablar en todo caso. Bueno. Entonces, como queráis, como queráis, lo que os parezca. Okay, no, pero pasamos la palabra a Eugenia. Vale, Y fenomenal. después yo pienso que si pasas al PowerPoint esto, después al propio Pedro, no sé, os podéis ir interviniendo. Sí, ¿no? Yo creo que lo ideal es que podamos hablar un poco, no creo que esa sea la idea de hacer una clase magistral en ningún sentido, ¿no? Bueno, yo la tenía preparada por si acaso. Tú siempre tienes una clase magistral preparada por si acaso, ¿no? Y bueno, y sobre todo que podáis preguntar lo que os apetezca en cualquier momento, creo que eso es fundamental, ¿no? Nosotros, bueno, yo voy a intentar aportar algunas reflexiones, cosas que me parecen interesantes de esta relación entre Gaultier y la moda española, pero bueno, que lo interesante es que podamos establecer un diálogo lo más fluido posible, creo yo, ¿no? De todas maneras, ¿se me oye bien ahí? Sí. Bueno, cuando he estado empezando a darle vueltas a esta relación entre Gaultier y la moda española, me ha pasado una cosa bastante curiosa. Al ir trazando esa evolución de Gaultier y trazando la evolución de la moda española en paralelo, salían dos rastros curiosamente coincidentes. Es evidente la relación de lo español con Gaultier, hay una influencia mutua, transparente y bueno, muy clara. El diseñador visitó España en los años 60 muchísimas veces con sus padres. Esos viajes familiares se transformaron luego en viajes más individuales. En los años 80 estuvo muchísimas veces aquí, tuvo un contacto muy directo con la movida madrileña, con Pedro Almodóvar, con el que inició una relación súper fructífera que está extensamente reflejada en esta muestra, ¿no? En los años 90 fue más bien a Barcelona, hacia donde fue con más frecuencia. Tiene muy buenos amigos allí y se le puede ver comiendo en la boquería o buscando trajes antiguos en la tienda al Hermitage del barrio gótico con muchísima frecuencia, ¿no? Hay una relación, un diálogo muy personal y muy fluido entre España y Gaultier. Pero más allá de esa influencia de lo español en el diseño de Gaultier y del diseño de Gaultier en los diseñadores españoles, lo que me parece interesante es que las dos trayectorias finalmente tienen un vínculo que es más sutil y también más significativo, ¿no? Para mí, o desde mi punto de vista. Y lo que
al final uno se da cuenta es que la evolución de la moda española en los últimos 35 años y la evolución de un creador como Jean-Paul Gaultier, finalmente lo que hablan es de la moda como reflejo muy claro de los cambios sociales, políticos y culturales, ¿no? Cada uno a su manera cuentan muy claramente por qué la moda es tan buen termómetro de lo que sucede en su momento. Hay una frase que dice muy a menudo Anna Wintour, la directora del Vogue en Estados Unidos, que es que una fotografía de moda es tan elocuente como un titular de un periódico sobre lo que estaba pasando en el momento en el que se tomó. Y yo creo que tanto una radiografía de la moda española en los últimos 35 años como la trayectoria particular de un modisto como Jean-Paul Gaultier, lo que finalmente es, cuentan muy claramente eso, que la moda tiene esa capacidad de reflejar lo que sucede en su tiempo y en su momento, ¿no? La moda en España a partir del 76 es un reflejo de un país en un cambio muy profundo y la carrera de Jean-Paul Gaultier, que se inicia en el año 76 también, es la forma en la que una sensibilidad muy particular refleja el cambio en el que los sexos, las personas se relacionan consigo mismo y con los demás, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de Nathalie Bondil, que es la directora del Museo de Bellas Artes de Montreal, que creó esta exposición, que dice de Gaultier que esta exposición en realidad lo que presenta es el mensaje humanista, generoso y visionario de un creador, un modisto traumaturgo de un mensaje universal. Y yo creo que también la moda española, desde el 76, tiene esa capacidad, ¿no?, de contar un país en transformación y una sociedad en profunda transformación, ¿no? Me gustaría brevemente hacer unos paralelismos entre las diferentes décadas, entre la moda española y Gaultier en ese momento. En los años 70, por ejemplo, Gaultier crea su primera colección en 1976, es un modisto autodidacta, empieza a trabajar muy pronto, a los 18 años, de hecho empieza a trabajar en el taller de Pierre Cardin mientras va a clases, ¿no? Y se impregna muchísimo de lo que está sucediendo con la cultura punk, sobre todo de Londres, y tienen ese carácter provocador de mezclas desacomplejadas que le valdrán esa etiqueta tan manida que le acompañará en toda su carrera de ser un enfant terrible, ¿no? Él tiene una frase que dice: yo no pretendo provocar, intento simplemente reflejar lo que veo y lo que percibo a mi alrededor, que yo creo que demuestra mucho esa capacidad, esa sensibilidad que él tiene de captar los cambios no solo estéticos, sino ideológicos y políticos y sociales que suceden a su alrededor, ¿no? En España, en ese momento, tras la muerte de Franco, tenemos un país que está despertando con cierta fiereza a la democracia y que también empieza a disfrutar de una libertad que en ciertas cosas también bebe del movimiento punk en cuanto al estallido de un movimiento musical, estético, lúdico, bueno, tantas cosas, que fue conocido como la movida madrileña, ¿no? En el 78, Gaultier está a punto de tirar la toalla porque las cosas le van fatal, y no es hasta que entra en contacto con Dominique Emswiller, que era una estilista que contrataron para reflotar una tienda llamada Bus Stop, que pasó a ser parte de una compañía japonesa. Y bueno, él tiene ese momento de duda, de búsqueda, que también es mucho lo que está pasando en España en ese momento, ¿no? De hecho, hasta que Dominique entra en su vida, Jean-Paul está a punto de tirar la toalla y de cerrar su muy incipiente colección de ropa, ¿no? En España lo que está pasando, bueno, pues también es una búsqueda de identidad total, ¿no? Las fotografías de Pablo Pérez Mínguez pues retratan una época pues chillona, provocativa, delirante, esas imágenes de Almodóvar, el Rocola como punto de encuentro. Todo eso tiene un reflejo en la moda, no solo en Madrid, que en Madrid surgen importantes diseñadores en ese momento, pero también en Barcelona y en otros lugares.
Y para mí hay una clara analogía entre esa búsqueda de identidad inicial de un diseñador como Gautier y en los códigos que establece para buscarlos y ese momento que se vive en España y que vive la moda española en ese final de los 70, ¿no? El PowerPoint me he olvidado de él. Hay algunas imágenes que nos pueden servir a lo mejor más bien para ilustrar esto. Esta es una primera consideración que hace Lidia Kamitsis sobre la influencia de lo español en Jean-Paul Gaultier, que por supuesto pueblan toreros, gitanas, imágenes de la iconografía, de la cultura y la tradición española que él recibió desde muy pronto, sobre todo a través de su abuela, que fue una influencia muy fundamental en su estilo. Y bueno, sobre todo en esta colección de alta costura de 1990 hay varias referencias totales a España. Este vestido que está expuesto en la muestra que nos ocupa, pues tiene una multitud de abalorios prendidos sobre un traje de influencia Belle Époque, más ejemplos de la influencia española en varias colecciones. Para mí lo que sucede en la moda española y en el estilo inicial de Gaultier tiene que ver en ambos casos con un rastro del posmodernismo, que es un movimiento que nace en arquitectura y que tiene ese sinónimo de libertad radical. El posmodernismo acabó bastante mal y es un movimiento también bastante controvertido y polémico, pero comparte esa idea de un desafío completo, una búsqueda de libertad, que es lo que sucede tanto en la moda española de ese momento como en el estilo de Jean-Paul Gaultier, ¿no? Me gusta, hubo una exposición importante en el Victorian Albert sobre el movimiento. Me gusta esta declaración de la comisaria de la muestra. El posmodernismo toma fragmentos de estilos ya existentes y los reúne a modo de collage para crear algo diferente, que para mí define muy bien lo que está pasando tanto en la moda española como en Gaultier en ese momento, ¿no? En los años 80, Gaultier, que hace suyo ese discurso, reutiliza, recicla, yuxtapone, multiplica los efectos por combinación a base de contrastes, paradojas. Él tiene una frase, ¿no?, que dice: respeto las individualidades y amo las particularidades. Mezclo, encajo, recolecto, desvío y mestizo los códigos. Pasado, presente, aquí, allá, masculino, femenino. Y para mí es una buena síntesis de lo que es ese momento, ¿no? En su colección, una de sus colecciones más célebres, la de Otoño-Invierno 1983, inspirada en el barrio de Barbès, que incorpora los elementos del barrio, las diferentes culturas, las diferentes etnias, en la primera colección de hombre, en la que tienes hombres con espaldas desnudas, al año siguiente con la falda masculina. Todos esos hallazgos estilísticos, en el fondo, son un reflejo de una forma de entender el mundo que es bastante propia del momento, ¿no? Ese es el momento, en los años 80, cuando establece también su muy productiva colaboración con Madonna, que en 1985 se pone por primera vez un vestido suyo con corsé. Y en los años 80 ese sentimiento de que todo parecía posible y todo parecía mezclable, importado de la movida, pero que no terminó cuando la movida terminó a primeros de los 80, se impregnó mucho a la industria de la moda española, ¿no? El clímax de la moda en España llegó en el 85 con un fastuoso desfile de Francis Montesinos. En ese momento se lanzó el Plan de Promoción de Diseño y Moda y hubo varios, intentos institucionales de crear una industria de la moda pujante, y realmente, parecía que era una opción posible de ese contexto en el que se empiezan a enfocar en diseñadores a partir del Centro de Promoción de Diseño y Moda. Surge una generación de diseñadores: Manuel Piña, Francis Montesinos, Paco Casado, Toni Miró, Roser Marcé, Pedro del Hierro, Victorio Luquino, que son la primera generación de diseñadores célebres que tiene España. No es que no hubiera diseñadores célebres antes, ¿no? Evidentemente hay diseñadores muy importantes, pero
trabajan más como individualidades hasta la llegada de esa primera generación que parte embebida con ese discurso filosófico, estético, ideológico, ¿no? de una recién adquirida libertad en la que, bueno, todo parecía posible, lanzan con la ayuda institucional esta campaña, no sé si recordáis, fue una campaña publicitaria muy mediática que se lanzó entre el 85 y el 87, hubo cuñas publicitarias, spots. Bueno, realmente parecía que el espejismo de una gran moda española era posible, ¿no? La década de los 90, por el contrario, me olvido todo el tiempo del PowerPoint, perdón. Aquí tenéis un diseño de Gautier del 79 para Grace Jones, que fue parte de la exposición del Victorian Albert, junto a una imagen de Pablo Pérez Mínguez, que formó parte de su exposición Mi Movida, que, bueno, de alguna manera celebraba los 25 años del movimiento. Esa idea de mezcla, ¿no? de desacomplejado, de mezcla de géneros, de mezcla de referentes, fue muy utilizada por Madonna en la gira del Blonde Ambition Tour, que fue en el año 1990. Pero bueno, parte de este mismo sentido de mezcla, transgresión, combinación, paradoja, rotura de lo establecido y de los códigos que también imperaba en la movida. En los 90, para mí, tanto para Gautier como para la moda española, son el momento de la pérdida de la inocencia y de la cierta pérdida de ese furor juvenil en el que todo parecía posible, ¿no? En el caso de Gautier, la década empezó con una pérdida especialmente triste, que fue la de su compañero sentimental y una de las fuerzas motoras de su compañía y de su vida. Y de hecho él estuvo a punto de abandonar cuando Francis desapareció, pero bueno, de esa pérdida de alguna manera él sacó una reinvención un poco de sí mismo, una nueva forma de entenderse. Perdió parte de ese furor juvenil en el que todo parece posible y todo parece mezclable y combinable. Perdió parte de esa pátina de rebeldía y por qué no de candidez, pero también ganó madurez y ganó una nueva forma de entender su discurso, siempre regido por, yo creo, lo que es fundamentalmente un acercamiento muy humanista al diseño de moda, muy basado en las personas y en los sentimientos y en las formas de relacionarse unas con otras, ¿no? Bueno, en esa década se hizo extremadamente muy famoso por su participación en Eurotrash y también conoció una nueva vida con la entrada de la alta costura que empezó a hacer en 1997 y con una sofisticación bastante elevada de su discurso y de su forma de trabajar, ¿no? No abandonó ni traicionó su estilo, pero sí de alguna forma creció y se hizo, bueno, más maduro, ¿no? Es muy significativa para mí una colección de esa década, de primavera-verano de 1995, que recorre la historia de la moda del siglo XX y que exhibe su profundo conocimiento de la historia de su oficio, que para mí lo coloca al nivel de Cristóbal Balenciaga, que era un entusiasta coleccionista de trajes antiguos y bueno, era un devoto de la historia de su oficio, ¿no? Y yo creo que con esa colección y en ese periodo de su vida él, bueno, se acerca a la tradición de su oficio de otra manera, ¿no? En esa década también sucede que el exceso y la teatralidad de Gautier empezó a parecer en cierta forma un tanto caduco. En 1989, el que fue su ayudante, Martín Margiela, se estableció por su cuenta y su estilo minimalista, nihilista, totalmente antagónico al de Gautier, parecía reflejar mejor el sentir de los tiempos que el de Gautier. Gautier, de hecho, reconoce, ¿no? que Margiela nace como reacción a su lado barroco y exuberante, ¿no? Y bueno, tiene un enfoque diametralmente opuesto, pero al final uno no se explica sin el otro, ¿no? En lo que respecta a la moda española de la década, el boom del 92 fue el último empujón a ese espejismo de la moda de España.
y a partir del 93 empezó bueno, una crisis profunda, que era una crisis económica, pero que era una crisis también de un modelo que no había conseguido cuajar como demanda más allá del espejismo promocional, ¿no? Muchos diseñadores de los 80 sobrevivieron, pero también nació una generación nueva que estuvo en cierta forma condenada a un, perdón, pensaba que lo había apagado, cierto peterpanismo, perdón, lo pensaba que lo había apagado. Nació una generación que estaba un poco condenada a un cierto peterpanismo. Muchos diseñadores importantes de esa década, pues Spastor, Ailanto, les costó mucho quitarse esa cierta etiqueta de ser eternamente los jóvenes talentos, ¿no? En parte porque la generación anterior tuvo ciertos problemas de consolidación, ¿no? Bueno, y en la década siguiente, en los años 2000, Gautier ya trabajó desde un punto de vista totalmente diferente, ¿no? Desde lo establecido de una forma muy clara, ¿no? Durante 8 años fue el director creativo de Hermès, que es, bueno, pues una de las instituciones de la artesanía francesa, y sus colecciones de costura son comúnmente consideradas como la sucesión más digna de Saint Laurent. Es un tesoro nacional, en palabras de Susi Menkes. En el caso de la moda española, en los años 2000, bueno, se intentó desde lo establecido recuperar, bueno, o buscar una internalización que tampoco nunca acabó de cuajar. Finalmente yo tengo la sensación de que tanto la moda española como Gautier acabaron, cierran un círculo en los 35 años, yendo desde una rebeldía juvenil, loca, en la que todo parece posible, ¿no?, a un punto de, bueno, de asumir un planteamiento de lo establecido y del lugar en el que, bueno, hay que desempeñar el papel de la moda, ¿no? Aquí hay algunas otras imágenes, bueno, que aluden a esa idea de Gautier, que impregna la moda española de los años 80 sobre todo, pero que también se nota en la de los 90, bueno, de la búsqueda de una belleza diferente, de una belleza atípica, de la imperfección, de lo que no es el código usual, de lo que no es lo perfectamente establecido, ¿no? Él tiene muchísimas colecciones que tratan de eso, pero bueno, de alguna manera cita como la colección del Dadaísme del 83 como la primera en la que empieza a trabajar esa idea de rotura de ciertos códigos establecidos, ¿no? Aquí tenéis una imagen, por ejemplo, que relaciona, bueno, que fotografía juntos un diseño de Alvarado y otro de Gautier en el año 89. Roberto Berino y Gautier, también en el año 89. Una imagen de un traje que está expuesto en esta muestra y que habla también de su búsqueda de una moda muy cercana a la piel y muy cercana al ser humano, mucho más que, bueno, que a lo perfectamente establecido por la moda, y algunos diseños de diseñadores, bueno, de la generación de los 90 y los 2000, también influidos por esa forma de acercarse a la moda visceral y diferente a muchas otras cosas, ¿no? Y eso es un poco lo que yo quería plantearos. Hombre, no, aplausos ahora no. De alguna forma habrá que decir gracias. Yo quería empezar dándole las gracias a Josep Casamartina por haberme invitado a este ciclo sobre Gautier, que me parece realmente muy digno de subrayar. Está muy bien organizado. Y quería naturalmente darle las gracias a su vez a la Fundación Mapfre, que ha permitido que esto sea posible. Y lo digo así al principio del todo porque la primera reflexión sobre Gautier y la moda española que yo quería hacer es justo utilizar esta especie de halago para hacer la primera crítica a la exposición, que es una exposición absolutamente maravillosa que les recomiendo que vean varias veces si pueden. Yo solo le he encontrado un defecto.
y es que en una de las cartelas, la traductora, probablemente con su mejor intención, le ha llamado modisto. Y yo creo que Jean-Paul Gaultier no es ni modisto, ni como le gustaría a Lorenzo Caprilli, modista. No es ni un modisto, ni una modista. Es un creador, y esto ya sé que pone los pelos de punta. Por eso voy a insistir para que vean que no es un juego de palabras, sino que es una cosa que tiene un capítulo entero en la teoría de la moda o en la historia de la moda. En la alta costura, como recuerda uno de los maravillosos artículos del catálogo, voy a recomendar el catálogo aproximadamente 999 veces esta noche, uno de los artículos por los que merecería comprarse el catálogo lo escribe Thierry Maxime Loriot, su comisario, y justamente da unas pinceladas para recordarnos, con un título muy sugestivo, el ambiente de los salones de alta costura, que en la alta costura, como si fuese una notaría, todo está tan perfectísimamente bien reglamentado que lo primero que ocurre es que hay una sección que hace vestidos y una sección que hace chaquetas, por resumirlo todo mucho. La que hace vestidos se llama Dame Fleur, o también Fluorescent. Pedro, perdona una cosa. Mejor te separes un poco del micrófono vale, porque si no que... da unos zumbidos. Okay. Perdona, ya está. Puede ser muchas cosas, pero como la traducción es siempre muy compleja, es un nido de avispas, la vamos a traducir por gente que hace cosas con seda. También se podría decir la gente que hace los vestidos, para diferenciarlos de la gente que hace cosas con lana, que básicamente es la gente que hace sastrería. También hay otra división, una gente piensa del ombligo para abajo, que es básicamente la técnica de un vestido, y otros piensan del ombligo para arriba, que es técnicamente o básicamente la técnica del sastre. La mezcla de esas dos cosas hace un taller de alta costura, y Gaultier es las dos cosas sin ser ninguna de las dos. Sobre todo porque además en Gaultier se da otra esquizofrenia más, y es que sin pertenecer a este mundo, porque él siempre ha subrayado que viene de las afueras, sin pertenecer a la tradición de la costura, es un enamorado de la costura, y terminó siendo reconocido por esa misma costura que él en la primera parte del ciclo vital de su trabajo despreciaba olímpicamente. Luego, citando a muchos de los artículos que vienen en ese catálogo, ya veréis como insisto. La gran división entre los que hacen vestidos utilizando seda y los que hacen trajes utilizando lana, aparte de la técnica del patronaje que requiere ambas especialidades, es que los dos tienen una densidad social muy diferente. Y por eso históricamente uno ha sido trabajo de hombres y el otro ha sido trabajo de mujeres. Básicamente la modistería era una cosa de mujeres y la sastrería era una cosa de hombres, aunque en la alta costura se puede dar el cruce de géneros en estas dos especialidades. Y en francés, el primero tiene una carga de duda sobre la seguridad que tiene el segundo, puesto que todas las traducciones del segundo de taller remiten a cortar, a tallar, a la escultura, es decir, a cosas, entre comillas, masculinas con el prestigio del 19, mientras que lo femenino es tan dudoso que incluso si uno no se molesta en leer en un buen diccionario todas las acepciones, la primera que aparece de modistería, traducida al francés, es borroso, vago, desenfocado. Hay que llegar hasta la cuarta para ver que también significa vaporoso. Y entonces uno ya se queda tranquilo. Esto se debe de estar refiriendo a lo que yo busco. Los que hacen lo vaporoso, los que hacen la magia, los vestidos. Gaultier, insisto, no es ninguna de las dos cosas, porque a diferencia de esa idea que ha lanzado Eugenia, de que era un poquito como Balenciaga, es verdad que la pasión por lo bien hecho en Gaultier puede ser similar a lo bien hecho en Balenciaga, pero yo dudo mucho que las manos de Gaultier hayan llegado a la sabiduría de las manos de Balenciaga. Entre otras cosas, porque una de las cosas que más le gustaba a Balenciaga era coser, que es una cosa que desprecia a Gaultier justo porque dice que es muy lento y por lo tanto muy aburrido. Resumiendo, él ama estas dos tradiciones que constituyen la alta costura, pero Gaultier descubrió la alta costura bien entrada la década de los 90 y por un despecho, es decir, por un cabreo contra Arnaud, porque si no probablemente habría seguido despreciándola, como es lo que caracteriza sus orígenes. Por eso yo me niego a que la gente crea que estamos hablando de un juego de palabras cuando a los créateurs le negamos el tratamiento de créateur y nos quedamos contentos con decir que es un modisto o modista, porque incluso nos da un cierto pánico llamarle diseñador. Todo esto queda perfectamente explicado en la lectura de un solo libro que ahora después voy a citarles.
Todo esto que estoy contando, y perdón por coger tantísimo tiempo, espero que le resulte interesante, es porque en el lenguaje coloquial uno se encuentra todos los días un susto. Los otros días, en un periódico al que amo muchísimo, que se llama El País, un chico que se llama Gregorio Belinchón escribía un artículo en el que titulaba, muy correctamente, porque es correcto según el diccionario de la Academia Española, que el solicitado maniquí Andrés Belencoso. Me pareció que algo fallaba al llamar a Andrés Belencoso maniquí. Es verdad que en castellano el diccionario, también hay que echarle de comer aparte al diccionario español cuando habla de cosas de moda, reconoce que maniquí es masculino, pero todo eso es por no llamarle modelo. Cualquier persona que ha vivido un poquito en el mundo de la moda sabe que aunque indistintamente se puede llamar a una mujer que pasa un modelo o maniquí, los que saben que la modelo que se llama maniquí es la que pasaba alta costura, que no tenía que ser guapa, sino saber pasar un vestido. Se buscaba otra cosa en ese estilo que se corresponde a una manera de la moda, que es la de los salones de la alta costura. Cuando todo aquello se murió delante de los ojos de Gaultier, porque una de las cualidades que caracteriza a Gaultier es que esto ocurrió delante de sus narices, es decir, en su entrada en la moda se corresponde con esta especie de vaciado de los salones, aparece una nueva figura que ya no tiene que desfilar, es más, si sabe desfilar, el director del desfile le dice que intente evitarlo, que no pose, que no mueva las manos, es decir, que no sea la famosa Violeta que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de Jesús del Pozo, pero también de Jean-Paul Gaultier. Y entonces aparece la figura de la modelo. Quien no sabe esta diferenciación, insisto, de teoría de la moda entre lo que es una maniquí y es una modelo, se pierde al confundir que una persona, hombre que lleva un traje, puede ser llamado un maniquí, aunque, insisto, el diccionario de la Academia lo diga. También dice que se le puede llamar modista a un hombre, lo cual me parece un retroceso, porque ya hay modisto para esto. Esta pequeña reflexión me lleva a la que quería consultarles o la que quería compartir con ustedes porque me parece que explica muy bien qué es Jean-Paul Gaultier y lo que es toda su influencia en la moda española. Digo Gaultier acordándome de una sugerencia que pide Jean-Paul Gaultier diciendo que por favor pronunciemos la L porque eso le da un tono aristocrático con el que él se siente muy bien. ¿Qué es un créateur? Más allá de los delirios de grandeza que la metafísica explicaba como sacar de la nada. No me refiero a créateur en ese sentido, sino en un sentido robado a su vez a un fenómeno sociológico de los años 60, que era el de los publicistas o la publicidad, que tuvieron que inventar la palabra creativo para definir un nuevo campo de creación, y que además no tuvieron nada más que arrancársela a un adjetivo, que era la de es muy creativo en cualquier cosa que haga. ¿Qué es un créateur? Un créateur es, según François Vicent Ricard, que es una señora francesa que luego fundó Promostil, que es uno de los, digamos, laboratorios de tendencias más famosos del mundo, que escribió un libro lamentablemente prácticamente desconocido en España, pero que yo no me canso de recomendar precisamente porque nos explica esto que les voy a contar ahora. Un créateur, como explica ella en su libro Raison et Passion, Lenguajes y Moda, la moda entre 1940 y 1990, es un libro publicado en 1983 en París. Hay un capítulo literalmente titulado Créateur que dice, justamente va por décadas, entonces la década de 40-50, 50-60, 60-70, justo en la década 70-80 es donde ella sitúa este fenómeno y dice, el prêt-à-porter de los couturiers, de los costureros, abre boutique en 1968. Saint Laurent con Rive Gauche marca la tendencia. Es decir, pone un pie en Flandes, hace un corte sentimental, hace un corte social, hace un corte histórico en la moda. Y fijaros la expresión, el prêt-à-porter de los couturiers, es decir, el prêt-à-porter de los costureros, de los que venían de la costura. En un momento determinado, hablo de 1968, en el que solo habían pasado poco más de 10, en los que esa misma alta costura había expulsado a Pierre Cardin, por cierto, uno de los padres protectores de Jean-Paul Gaultier, lo había expulsado de la alta costura por osar hacer una colección de prêt-à-porter para venderla a unos famosísimos almacenes de París, hoy en obras, hasta que se espere la reinauguración, comprados por LVMH. Solo un poquito más de 10 años habían hecho que por lo que te echaban al infierno, ahora ascendías a los cielos. Y cuenta, como una frase de ese momento, que las barreras que separan
la costura de laboratorio, que era el último de los adjetivos que se utilizaba la alta costura para legitimarse, de la couture del prêt-à-porter, que es una etiqueta a la que nos vamos a acostumbrar esta noche, están definitivamente abatidos, porque el mismo trabajo creativo circula en ambos sentidos. La alta costura, sentencia François-Vicent Ricard, no puede firmar sola la moda. Y lo pronuncia en 1973. Es decir, tal y como quieren los más reaccionarios de la alta costura, luego les contaré un par de anécdotas de echarse a temblar, tal y como querían los más reaccionarios de la alta costura, en 1973 Francia, o la alta costura francesa, no puede seguir persiguiendo la idea de que solo ella puede firmar lo que es la moda. El prêt-à-porter de los couturiers, es decir, el prêt-à-porter de los costureros, de los que vienen de la alta costura, y de los jóvenes creadores, hacen nacer, lo dice así literalmente, el club de los créateurs. No es, insisto, un juego de palabras, es una nomenclatura, podría decir que jurídica. Toda una generación de jóvenes creadores vienen así a apoyar desde el pelotón de la alta costura un nuevo aire, un aire fresco. Ellos vienen a traer un nuevo nombre inseparable del concepto de espectáculo. Y además su imagen va ligada a una revolución que crea las fantasías de la moda de hoy día. La traducción, perdóneme, es así un poco como rápida. A esa idea hay que añadir la ciudad de Londres, sin la cual tampoco se entendería nada de esto. Y no hay nada más opuesto a los talleres de la alta costura de París que mencionar la palabra Londres. Y más mencionar el Londres de Mary Quant de 1965. Y por si eso fuese poco, encima hay una nueva idea que revoluciona todo este pastel en el que Gaultier está nadando o está empezando a ponerse el bañador antes de saltar a la piscina, que es una idea feroz en esos momentos que insiste en que la moda te la tienes que hacer tú. Es decir, que vivimos un tiempo en el que cada uno se hace su moda y por lo tanto estamos yendo contra una de las líneas de flotación que caracterizaba la alta costura, que era justamente la de no discutir sus normas. Hay un montón de frases hechas incluso por gente muy acreditada de la alta costura que empezaba a cuestionarse precisamente el largo de la falda. En esta frase, insisto, explícitamente recogida por François-Vicent Ricard en Razón y Pasión, tiene un escenario en el que están el nombre de Kenzo, el nombre de Miyake, el nombre de Castelbayard, el nombre de Terry Migler, el nombre de Anne-Marie Vareta, el nombre de Agnès B., el nombre de Chantal Thomas, el nombre de Claude Montanat y el nombre de Poppy Moreni y finalmente el nombre de Jean-Paul Gaultier. Kenzo con sus flores, Miyake con su aire de intelectual y Castelbayard con su regreso a la Francia profunda, aunque luego se arrepintió de esto y cambió de sentido. Terry Mugler con el verdadero choque de sus nuevas proporciones. Anne-Marie Vareta con sus vestidos un poco de franela de santidad, franela un poco de hospital, que luego influyeron en Gaultier y a su vez influyeron en la primera influencia histórica que aparece allá de la que sería la de Joseph Font. Chantal Thomas con sus blusones medio transparentes, probablemente por influencia de Yves Saint Laurent. Claude Montanat con su pasión por el tratamiento del cuero, que también terminó contagiándole a Jean-Paul Gaultier. Poppy Moreni, que era una especie como de alumna aventajada muy en la distancia de Cugués, abriendo una boutique, desplazando los centros claves del París de entonces en Saint-Denis, con una colección llena de colores fluorescentes. Y finalmente Jean-Paul Gaultier, que François-Vicent Ricard, quitándole importancia, probablemente en ese momento todavía no tenía la que luego llegó a tener, lo caracteriza sencillamente como una persona que hace con la moda un sentido delirante de buen humor. Tras recordar en esas mismas páginas que lo joven se hace universal, uno de los valores de los años 70 heredados probablemente de los 60, y además con muy mala leche dice, hasta en Hermès se habla de joven. Las camisetas se introducen en este universo no como una prenda, sino como verdaderos medios de comunicación. Y una empresa que he elegido cuidadosamente porque se llama Intertex, no Inditex, vende en ese mismo momento 2 millones de un mismo modelo de camiseta. Este es, insisto, el patio del colegio al que va Gaultier cuando empiezan a aparecer sus segundas ideas sobre que él quiere dedicarse a la moda.
La moda no es ya una regla, se insiste. El largo de la falda no es un problema. La disputa unisex ha solucionado qué es masculino y qué es femenino. Y al mismo tiempo que nos insiste en que seamos unisex, se insiste en el hiperfeminismo. Se suceden superponiéndose. Hay una velocidad que termina desmitificando a los nombres más sagrados. Los viejos valores del trabajo, marcados, del sexo, marcados, e incluso de los relatos sociales sobre los vestidos, que este es el que más humillaba a Gaultier, más todavía. Insisto porque la frase es bellísima, los relatos sociales escritos sobre los vestidos. Vamos, la clase social en el vestido. La vanguardia promete una verdadera revolución de una nueva raza de artistas. 2 puntos, los creadores. A ellos solo se opone una última resistencia, el no hay futuro posible, que justo en ese momento está haciendo estragos, porque contra la reacción capitalista que subyace a la gran crisis que provoca la crisis del petróleo del 73, el movimiento cultural más fuerte en Europa fueron los punk. Y entonces el lema de combate de los punk es no hay futuro posible, algo muy parecido a lo de hoy, nada más que hoy se permite el color, entonces no. Esa era, digamos, la última de las paredes que Gaultier tenía que saltar. Los creadores, sigue además François Bisserrica machacando con un capítulo entero dedicado al gran fenómeno de los años 80, comienza con una frase que dice: la moda es el origen de toda modernidad, que es una frase que puede parecer de Baudelaire, pero en este caso estaba pronunciada por Jack Lang, ministro de Cultura de Mitterrand. Justo la pronuncia en la inauguración, sorpréndanse ustedes de cómo se repite la historia, del pabellón de la moda en el Louvre. Luego se desplazó, pero hay una foto con Madame Grès que lo mira entusiasmado porque era muy alto, muy guapo y muy atrevido, Jack Lang, haciendo justo esto que les estoy diciendo, pronunciando esta frase. François Bisserrica dice que este fenómeno de los créateurs recogió en 10 años de esa década, poquito más de 10 años, hasta 4 olas. La primera ola estaba Cacharel, estaba Daniel Hetcher, estaba Dorothy Biss, está la inauguración de la Boutique Victoria, está Bus Stop, una marca con la que Gaultier llegó a trabajar, está Mary Quant, años 65, minifalda, aunque Courrèges la había inventado 6 meses antes, y está sobre todo Carnaby Street, con toda su enorme influencia sobre la música, lo moderno, palabra clave, lo moderno. Incluso Fiorucci. En la segunda ola, perdón, esta ola no lo he dicho, está documentada entre el año 62 y el 68. La única experiencia de contacto que tiene aquí Gaultier sería precisamente por reacción contra Cacharel y Hetcher, que él teóricamente los odiaba porque eran los que caracterizaban una de las cosas que él más odia en ese momento, que es justamente la repetición, la serie sin alma, ¿no? Un poco robándoselo a Walter Benjamin. La segunda ola sería la del 68-78, y ahí naturalmente encaja un año clave que tenemos que recordar para entender a Gaultier, que es el año 73. La Cámara Sindical de la Moda Francesa, entonces liderada por Pierre Berger, se opone a la entrada de estos jovencitos. Y solo una persona de tanta importancia como él, aunque probablemente no de tanto brillo intelectual, como Mouclier, que era el presidente de la Federación Francesa de la Costura, intercede diciendo que viene muy bien un aire joven, un aire fresco, para un poco sacar de esa especie de torre de marfil donde estaba instalada la alta costura, que ya entonces muchos medios de comunicación, y Gaultier también, insistían en que si era algo era profundamente aburrida. Fruto de esta pequeña espina, que no sé si en algún momento Gaultier llegó a terminar de quitarse, hay 4 personas, que son Senneville, Gaultier, Domas y Paulin, que nunca solicitaron su ingreso en tan benemérita casa. Los créateurs, para que vean ustedes, insisto por última vez, que no es un juego de palabras, sino una palabra con presencia en la moda francesa, son reconocidos expresamente en 1975, donde una nueva cámara sindical tiene que armarse precisamente para recoger las 2 grandes tradiciones. La tercera ola va del 78 al 82, evidentemente es totalmente contemporánea de Gaultier, y la cuarta ola es a partir de 1982, dice Bisserrica o adivina que le iba a dominar Lagerfeld y sus enormes tentáculos.
Segunda reflexión. Una de las cosas por las que hay que comprarse el catálogo de la exposición de Jean-Paul Gaultier es por el artículo de Nathalie Bondil, que ya antes Eugenia ha citado. Es maravilloso. Y yo me he permitido el lujo de ir aproximándome a la figura de Gaultier, no se me olvida, y su influencia sobre la moda española, utilizando 4 referencias que me parece que son justas subrayar esta tarde aquí. La primera de ellas es que Nathalie Bondil le atribuye a Jean-Paul Gaultier la maravillosa etiqueta, sobre todo para los que nos gusta mucho la gastronomía moderna, de que él es el cultura de fusión. Esto que luego se ha hecho tan famoso en la cocina, resulta que lo adivinó antes que todos los cocineros fusión del mundo, Jean-Paul Gaultier. Dice, lo miro todo, dice Gaultier un poco subrayando esta especie de piropo, de los pocos que admite, porque todo el libro cuenta cómo Gaultier niega los piropos de las personas que escriben a su favor. Lo miro todo, no tengo teoría. Una idea que remitiría a otra de las ideas que ya ha sugerido Eugenia esta noche, que es la de que es una criatura de la televisión. Lo miro todo, no tengo idea, no tengo teoría, perdón. Y además subraya de una manera muy divertida, tengo un sentido de la vista muy desarrollado, como las moscas. Y en un juego de palabras absolutamente Gaultier, cuando lo leí me acordé de que a las moscas les encanta la mierda, como a Gaultier. Porque una de las primeras tradiciones del Gaultier más rebelde es que justo él lo que quería era que lo dejasen descubrir toda la belleza implícita en eso que desde la metrópoli bien pensante de Cambon o de Saint-Germain o de, no me sale a la larga, en fin, donde está Hermès, se pensaba sobre el extrarradio. Dejarme como una mosca que me vaya a la mierda en esa constitución del imaginario de los años 70 en Francia. Esto lo constituye muy lejos de lo que él dice, que no tengo teoría, en un verdadero activista además con una alta condición utópica, oculto tras la máscara de showman mediático, que es lo que parece que la gente es lo primero que llega de Gaultier, ¿no? Esa especie de showman mediático. No, hay un filósofo detrás. Incluso le subraya otra idea que me parece genial, al hilo, pasando por allí, Picasso, que es el del hipernépsico, que es capaz de anticipar la belleza cuando una sociedad todavía no la ha descubierto, es decir, es capaz de anticiparse a los deseos. Es muy curioso que una de las personas con influencia en la moda española de Gaultier, que es María Escoté, que sería un poco de las últimas generaciones, una mezcla entre Vigas Luna, que por cierto también es muy Jean-Paul Gaultier, aunque nunca haya hecho una película con un vestuario de él. En la exposición que antes ha contado Josep, justamente elige una frase de Picasso que encaja perfectamente con este ideal gaultieriano, que es cuando dice algo así como la creatividad está enfrentada al buen gusto. O sea, si respetas el buen gusto, es imposible que seas creativo. Sigue avanzando Nathalie Bondil, haciéndole, digamos, un poco el pijama ideológico a Gaultier, cuando añade, la belleza es inmoral. La belleza es inmoral. Y lo cuenta, obviamente, para explicar el fenómeno de belleza o el fenómeno de contrabelleza que significa el primer Gaultier. Y dice que es inmoral porque algunos estudios de psicología social subrayan que la belleza, tal y como nos la venden, vamos a decir, el Star System de la moda en nuestros días, suscita un prejuicio favorable a la bondad, a la amabilidad y a la simpatía. ¿Y qué ocurre si no tienes ninguna de esas 3 cualidades? Eres el patito feo. Por eso Gaultier, que lo fue durante mucho tiempo porque no se consideraba prototipo de estas 3 ideales de la belleza objetiva, se revela 2 veces de una manera muy divertida. Una contra las modelos suecas de Lell, que sale muchas veces en este ciclo y en el libro, y una segunda, más sutil, que es cuando en Liberación, además un periódico de un sentido ideológico muy determinado en Francia, pone un anuncio en el que busca modelos atípicas. Modelos que no sean la modelo que pasaría, digamos, un perfil hecho para buscar una modelo estándar en la belleza de la época. Insiste Nathalie, hay una constatación irrefutable. Muchos estudios de psicología social dicen que los criterios de atracción psíquica son más intuitivos que culturales. Los rasgos humanos simétricos y juveniles se perciben naturalmente por encima de cualquier diferencia cultural, como por ejemplo ser bellos. El gusto, por el contrario, sigue siendo un fenómeno esencialmente cultural.
en el que el factor económico desempeña un papel determinante. Desde siempre el buen gusto es privilegio de las clases altas, que consideran vulgar, kitsch o trasnochado el gusto popular. Gaultier entonces se convierte en lo único que podía ser, en posmoderno, al no aceptar esto, al considerar esto su línea de flotación, es decir, su línea de frente, las tres cosas que tenía que llevarse por delante. Y en un resumen que luego coincide mucho con el que hace Susi Menkes, se perfilan cuáles serían estas tres cosas. La primera de ellas, deshacer el mito de que el antiguo régimen justificaba lo masculino por el falo enhiesto, mientras que el nuevo régimen, entre comillas, lo haría con el pecho, o con los pechos, o con el corsé, o con las tetas. Estamos todos pensando en las de Madonna. Segundo, una reacción contra lo que él llamaba la cosificación, suscrita en una frase que él, en una entrevista que también contiene el catálogo, detalla minuciosamente, cuando dice: la moda no cambia cada 6 meses, como dando un puñetazo en la mesa. Yo me repito siempre. Si fuese así, estaría listo. En la frase dice 3 verdades. Y la tercera de las líneas de flotación es que él, que declara que no le interesa tener una teoría, se postula detrás de esta frase que me parece genial donde las haya, al decir: no hago prêt-à-porter, quiero hacer prêt-à-penser. Me estoy alargando mucho. Un poco, ¿no? Voy más rápido. ¿Cómo? Voy más rápido. Fes. Sí, continúa. Lo único que me sé ver la hora para la pobre Eugenia que... ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? No, hombre, no tenemos tiempo. Bueno, Tenemos fantástico. tiempo. El siguiente artículo por el que les recomiendo que se lean el catálogo de Gaultier o que se lo compren es el que escribe Susi Menkes. Susi Menkes sí le llama creador y curiosamente la traductora no altera el concepto y lo mantiene en creador. No le llama modisto ni modista. Y hace también 30 o 40 reflexiones buenísimas, a pesar de que solo ocupan 5 folios. La primera de ellas es la importancia que tienen las mujeres en la trayectoria vital de Gaultier, descontada naturalmente su madre, de la que casi nunca se habla, no debía llevarse muy bien con ella, y su abuela, con la que se lleva muy bien. Bueno, y su osito, que nunca se tuvo claro si era un osito o era una osita. Era un osito hasta que él le hizo el primer sujetador de su vida y la convirtió en una osita. Lo convirtió en una osita. La primera reflexión que dice es que toda la trayectoria vital de Gaultier se ve en 2 imágenes vinculadas por esas cosas que solo ocurren en la vida. Y es que la última imagen triunfante de Gaultier es cuando ve a Farida Keffa, una modelo de estas que cumplía todas las condiciones para no ser una modelo sueca de las que salían en el Elle francés de la época. La recuerda en 2 momentos fundamentales de su vida. Hecha una verdadera señora al final de la colección del último desfile que hace Gaultier para Hermès en la primavera-verano del 2011, y que viendo que ya era perfecta no pudo dejar de acordarse de cuando la vio por primera vez en la colección otoño-invierno 84-85, con una divertidísima carga étnica que caracterizaría no solamente el pensamiento de Gaultier, sino muchas de sus colecciones, aquellas por las que empezó a ser gaulteriano Juan Dullos. En la primavera-verano del 85, el traje hombre llevado a una mujer, apostando por un guardarropa para los 2 sexos, una idea que iba más allá de una primera gabardina hecha para compartirla a 2 personas, que también la traigo aquí a colación porque define muy bien cuál era el estilo creativo de Gaultier, en el que el fenómeno de casualidad, más allá que el de escuela y de reflexión, era característico de él. Fue justamente al ver cómo una chica se protegía en la gabardina de un chico, cómo se le ocurrió, ¿por qué no hacemos una gabardina para los 2? Muy divertida, que al parecer coincidió, que es una palabra que va a salir muchas veces en lo que me queda que hablar, con otro diseñador, en este caso con Jean-Charles Castelbajac, que había hecho casi en el mismo tiempo esa misma pieza, y entonces surgieron las dudas de quién había imitado a quién. Gaultier, que probablemente estaba en el convencimiento de que la suya se le había ocurrido antes, con una enorme generosidad que repitió durante muchas veces en su vida, dijo: estaba en el aire del tiempo, probablemente nadie se la vio al otro, se nos ocurrió al mismo tiempo porque era necesaria que ocurriese. Eso me lleva a pensar que ha llegado la influencia Gaultier hasta incluso a Elio Verhaeghe. Y ustedes dirán, en este momento Pedro Mansilla se ha vuelto loco. No.
Hay un desfile de los últimos de Elio Verhaer en la pasarela en el que salen dos modelos muy conocidas españolas con un vestido que comparten las dos, justo para que en una vaya la E y en la otra vaya la B. No sé si lo vio directamente Elio, que en principio no me parecía a mí que era muy pro-golteriano, o alguien de su equipo, porque este es el problema. Los equipos siempre hacen trampas. Dice Susi Ménquez como retrato de Gaultier: me interesa mucho su ropa, me interesa mucho sus puestas en escena, me interesan mucho sus originales bandas musicales y sobre todo me interesa mucho que, sin ser pretencioso, siempre pone de manifiesto los temas de nuestra sociedad. Que es una cosa que alguien pensaría, eso es lo que hace con De Garzón, que cuando toca el centenario, el 50 años de Auschwitz, va y saca una colección con cosas que recuerdan a los pijamas, ya la hemos liado. Gaultier, insisto mucho sobre su inocencia, porque teóricamente se encuentra con ideas, pero da la coincidencia de que tiene tan buen olfato que cuando se encuentra una idea y la lleva a la pasarela, porque la lleva enseguida, resulta que clava cuál es el tema de su momento. Y además, dice Susi, sin decirlo de esta manera, se compromete con aquello en lo que cree y sale del armario. Y no puede dejar de mencionarse el reproche que le hace a su admirado Yves Saint Laurent, que siendo gay por los cuatro costados, por presiones del bien pensante París, nunca lo quiso públicamente reconocer, hasta que lo reconoció Berger una vez fallecido Yves Saint Laurent. Y él, Gaultier, presume, juntamente con Francis Ménage, con su pareja de toda la vida, de haber sido coherentes, de haber sido, consecuentes con aquellas ideas en las que creen, y entonces llevarlo hasta su última expresión, que es la de hacerlo público y comprometerse en su creatividad y en su posición social. En el año 84, estamos hablando de los primeros desfiles, con un Gaultier ya medianamente trascendente, desde las primeras colecciones del 77, aparece El hombre objeto, que es la primera reflexión sobre lo que él insiste en que no le quiere dar ninguna importancia, pero que yo creo que ahí miente varias veces, y esta es una de las veces en las que miente. Y hace una colección en la que los hombres van con las espaldas al aire, que es una coquetería que normalmente después de la Segunda Guerra Mundial había sido una coquetería tradicional de las mujeres, concedida por supuesto siempre en el vestido desde el Segundo Imperio, pero incluso en los sastres como una idea de modernidad, de hasta dónde podía lo femenino ocupar el lugar de lo masculino en la sastrería de un hombre. Esa colección, justamente esa, la de colecciones de hombre llevadas a mujer con las espaldas al aire los hombres, es una colección en la que coincidió también Ion Fit. Justamente además con gabardinas, que es uno de los conceptos que más le gustan a Gaultier, insistir en el trench coat. Justo hay una colección bellísima de Ion Fit en el que curiosamente hay una sastrería masculina con espaldas muy visiblemente al aire, llevadas en mujer, por supuesto en el caso de Ion Fit. Era inevitable acordarme de dónde viene esa idea. En 1985, el mismo periodo, con un título además muy significativo, Y Dios crea al hombre, retomando el título del mismo sentido de Dios crea a la mujer, inventa la falda. Y Susi Ménquez se ríe un poco como diciendo, quien hace este comentario desprecia 20 siglos de hombres vestidos de falda. Pero hecha la salvedad, no la inventa, vamos a decir que la saca del armario o la cambia de sexo, es evidente que cuando se habla de esto, uno tiene que acordarse de Francis Montesinos. Cuando se habla de faldas para hombres, ¿cómo no se va a acordar uno de Francis Montesinos? Del anterior al de la Plaza de los Toros, que Eugenia también ha mencionado, de uno brillantísimo que se hace en el Círculo Mercantil de Madrid, en un aforo como para 200 personas, donde nos metimos 500. Allí sí que se pudo organizar la de arena, pero ningún descerebrado tiró ningún cohete, obviamente, con lo cual todo el mundo entró, vio el desfile y se salió. Y allí salía Miguel Bosé con una falda plisada Soleil para hombre, justamente con un tejido que muy orgullosos decían, es que es lo último, lo hemos comprado en Suiza, es un tejido, bueno, la pera, pongan la pera todas las veces que quieran. Justo es un año tan cerca a cuando utiliza Gaultier la falda, que es la primera vez en la que dices, ojo Pedro Mansilla con lo que estás diciendo, ¿quién inspiró a quién? Porque están tan justos en las fechas que lo normal, según la historia de la moda, es que Francis Montesinos lo hubiese visto en Gaultier. Pero se puede dar el caso, y tampoco pasa nada por reconocerlo, de que Gaultier lo viese en Francis Montesinos. Es verdad que probablemente Gaultier le sacó muchas más posibilidades a la falda para hombre que Montesinos, aunque Montesinos también le sacó muchas. Pero allí estaban. Y este fin de semana, por chiripa, por arte de la vida,
Una señora que está justamente sentada esta tarde aquí, que se dedica justamente a esto, a amar colecciones vintage, me enseñó una pieza de Nacho Ruiz que insiste en este mismo concepto. Un Nacho Ruiz en la que la cazadora de piel está tan marcada arquitectónicamente que parece de Claude Montana, que hizo estragos en España, incluso en los directores creativos de la casa Loewe de ese momento, pero el pantalón falda o la falda pantalón, siendo de Nacho Ruiz, que teóricamente era un diseñador técnico que hacía lo que tuviese que hacer para vender primero en Galerías Preciados y luego en el Corte Inglés, hace también este mismo concepto de falda-pantalón. Aquí, en el caso de Nacho Ruiz, sí que creo que es más probable que fuese por influencia de una falda ya de Gaultier. A pesar de que la señora que me enseñó el Nacho Ruiz era amabilísima, no me pudo decir de qué fecha es exactamente el Nacho Ruiz. Por eso no podemos decir quién vio a quién, aunque yo en este caso creo que Nacho Ruiz, que estaba muy bien informado, vio a Gaultier. Otra de las características de Gaultier es siempre el látex, probablemente, como también ha dicho Eugenia, por identificación, dando ejemplo de la lucha antisida que tanto sensibilizó a Occidente, a raíz sobre todo de la torpe reacción de las, digamos, autoridades al más alto nivel americanos. Hubo una concienciación de la sociedad civil contra el SIDA y un elemento que lo ejemplificaba magníficamente, que era el látex. El látex es recurrente en Gaultier y podía decir también y en David Delphine. Una de las características básicas que tiene el largo historial de Gaultier es su pasión por el trench, su pasión por el blazer, por la blazer bien hecha, el traje pantalón, obviamente, y el mono. Y todos ellos tienen una característica. En contra de lo que pudiese parecer que él, que era una criatura de los años 80, donde todo era un poco destroyer, quiero decir, todo era un poco de mala calidad, él es, desde ese momento, cuando todavía está a más de 10 años de entrar en la alta costura, un fanático de la perfección. La primera anécdota directa que yo tengo con Gaultier es con una persona española muy comilfo, directora de una revista todavía más comilfo, que justo al reunir al jurado que otorgaba la T de Telva de aquel año, hace muchísimos años, apareció con una maravillosa chaqueta de color amarilla. Y desafiando un poco lo listos que eran los miembros de ese comité, dijo: ¿a que no sabéis de quién es mi chaqueta? Enseñó, sin enseñar la etiqueta, lo bien hecha que estaba por fuera y por dentro, y como obviamente nadie adivinamos de quién es la chaqueta, dijo: de Jean-Paul Gaultier. Y estoy hablando de hace muchísimos años. La perfección, el lujo, la calidad extrema sería otra de las calidades de este hombre que teóricamente va de loco incendiario por la vida. Y lo subrayo porque otro de los artículos maravillosos del catálogo, que habla justamente de su inmersión en la perfumería, cuenta cómo le fascinó el lujo a Gaultier muchas veces, pero especialmente mucho antes de pensar que iba a trabajar en Hermès, con esta sola idea. Cuando descubrió que se necesitan 4 millones de flores para hacer 1 kilo de extracto de rosa, dijo: quiero rosa en mi primer perfume, que se llama Classique. Otra de las características que han acompañado siempre a Gaultier es su multimorfismo, es decir, esa especie de, como él en una invitación a unos desfiles de la alta costura muy divertidamente hizo, coger el mapa de Francia y cambiar las provincias por lugares de todo el mundo. La misma idea que tiene un joven cuando un abuelo le regala un mapamundi de los antiguos, estos libros, digamos, de viajes con los tártaros vestidos de una manera y los africanos de otra manera. El coleccionar sin necesidad de saber por qué, la ocurrencia que le daría, digamos, a un niño en la creatividad. Por eso aparecen muy pronto las plumas en Gaultier y nunca le abandonan. Pero porque coser plumas, aparte de ser una cosa muy de alta costura, es una cosa muy dificilísima, con lo cual si no está muy bien hecho es una caca, y si está muy bien hecho es un alta costura, lo quiero, un Gaultier. Hablando de plumas, otro de los rendidos, iba a decir admiradores de Gaultier, aunque no lo parezca, es justamente Juan Dullos, lo cito por segunda vez. Pero también Roberto Berino. A Roberto Berino también le gustan mucho, vamos a decirlo así, las plumas Gaultier. Esto ya estaba anunciado en la colección Primavera-Verano de alta costura del 2000. Y la misma idea, la de la elegancia machista, que es una idea que él recrea maravillosamente para la primavera-verano del 98, que lo hace en un patio de un convento italiano, vivían todavía en la relación con Givot con los italianos, y que justo uno de los modelos le entrega en señal de reconocimiento una rosa Armani. ¿Un desfile en un convento? ¿A quién le recuerdan ustedes esto? Yo hasta que lo leí que lo había hecho Gaultier creía que era una invención de Antonio Miró.
En la colección Fin de Siglo, primavera Pret-à-Porter, la primavera-verano del 95, hace un recorrido por toda la historia de la moda del siglo XX, desde el estilo eduardiano, ahora recuerdo por qué a Rousset Marcé le dio en aquel momento por hacer tantísimas memorias de África, hasta el más transgresor de los punk, diseñadores punk, piensen ustedes. En su primer desfile de 1977 ya están todos sus ejes. Está una de las grandes pasiones que tiene, que es enfrentar el chic con el kitsch. El chic, Catherine Deneuve, que termina perteneciendo a su mundo también, de una manera, insisto en que en Gaultier la mayoría de las cosas pasan por casualidad, una confusión en los abrigos en un avión en el que viajaban juntos, y Dita Fontis. La pasión entre esos dos mundos no ha desaparecido nunca de su aspecto creativo. En la primavera-verano del 92, que él le llamó Concours d'Elegance, haciendo una especie como de relectura cínica de los famosísimos concursos de elegancia de las televisiones, de las americanas, pero también de las europeas, él descubre que sobre todo lo que le interesa de la alta costura es lo que no comprende, convirtiéndose aquí en un lector, se podría decir que muy sutil, de un gran escritor francés que justamente hace la mejor definición de fascinación, lo que me gusta sin llegar a comprender por qué. Justamente a él empieza a fascinarle la alta costura en esta sensación de inalcanzabilidad. Otro de los elementos polémicos es cuando justamente aparece en su vida, también de alguna manera por casualidad, la famosísima rubia. Al construirle el vestuario complicadísimo y además nada fácil, porque si se lee el artículo que incluye el catálogo, se ve cómo lo pasaron, porque de pronto en el último momento Madonna, como si se fuese a casar con el príncipe Felipe, adelgazó 5 kilos y no le sentaba nada bien, y qué hubo que hacer con aquellos 100 y pico vestidos. En ese gran tour de 1990, justo cuando se cumplían 30 años de una de las palabras claves de ese momento, que era la revolución feminista, él se desprende con el redescubrimiento, ya buscando desesperadamente a Susan, lo había ensayado un poco sin saber por qué, ahora era queriendo, con el sujetador cónico. Un sujetador cónico que otra vez con esta elegancia de Gaultier, perdonar si yo lo he copiado o no, me hace recordar a una persona que probablemente solo Josep Casamartina recuerde, que era un diseñador catalán terriblemente desaparecido en las primeras oleadas de muertes inexplicables, que era Luis Fortes, al que le vi unos conos como si fuesen astas de toro un poquito antes de las fechas que cuadran con esta digamos, descubrimiento de la importancia del cono en el sujetador en Gaultier. Y aquí aparecen dos grandes ideas sobre esta decisión de Gaultier. La primera de ellas es que mucha gente consideró que era una rebelión antifeminista. Y Gaultier, con una enorme sencillez, con una enorme naturalidad, en la entrevista confiesa que nada más allá de que él quisiese ser tan pretencioso de llevarle la contraria al movimiento feminista. Él sencillamente descubrió que las mujeres jóvenes de esa época, muy lejos de todos los compromisos a los que tenía que haberles llegado 30 años de feminismo rampante o de feminismo intelectual, despreciaban profundamente los conceptos de liberalización que tenía el sujetador vinculado con el feminismo. Y que aquella idea de que las mujeres anteriores, a partir de los años 60, quemaron públicamente sus sujetadores para reclamar una libertad sexual, las jóvenes que Gaultier iba a vestir no tenían, no ya ni idea, sino que no se sentían para nada identificadas con ese código de represión. Y entonces aparece una de las ideas más divertidas en la creatividad de Gaultier, que es justamente la de pensar lo contrario. ¿Y si el sujetador no fuese un guiño sadomasoquista, tan presente luego en muchísimas de sus colecciones? La segunda sería en que de nuevo no fue ideológico, sino que fue una ocurrencia. Porque si os dais cuenta, al menos a mí se me ha ocurrido viendo la exposición, el corset no es vestido, el corsé es sastrería. Sobre todo a donde lo puede llevar Gaultier en ese querer más, en esa construcción de una especie como de esqueleto. La característica del esqueleto del corsé no es femenino, no es vestido, es pura técnica masculina. Se ha dicho que Jean-Paul Gaultier hace del sujetador la bragueta. Y creo que no. Digo, se ha dicho, lo he oído en las reuniones que hemos tenido aquí, como eje de poder, como eje de poder. A una nueva mujer con todo el poder en esta época desplazaba. La nueva bragueta es el sujetador. Y yo creo que tanto el escote
como la sugerencia de un culo masculino, son justo solo eso, sugerencias, porque el verdadero poder está en ellas un poquito más abajo y en ellos delante. El que manda, como diría Fassbinder, otro de los ejes de referencia de Gaultier, el poder está un poquito más abajo del seno y delante de la rajita del trasero. Las dos rajitas son sugerencias, el verdadero poder está más abajo. Y lo digo porque una de las personas que ejemplifica este nuevo ideal de liberación en el vestuario de Gaultier, que es Madonna, hizo público ese gesto de tocarse violenta, voluntaria, sarcásticamente, el más abajo. ¿Lo hago o lo recordáis? Lo recordáis. Lady Gaga en un vídeo va todavía más allá e incluso llega a imitar a cómo lo hacen no las mujeres, sino los hombres. En el homenaje a Frida Kahlo, que es de la primavera del 98, no hago nada más que acordarme de Roberto Berino. Gaultier es un enfant terrible que está siempre en contra de las convenciones burguesas, pero al mismo tiempo le fascinan las convergencias o las convicciones burguesas, tanto que llega a hacer una colección llamándole así, robándole el título a la película Buñuel, al título de la película Buñuel, El discreto encanto de la burguesía. Es un provocador, pero siempre bien intencionado, nunca osado, nunca, dice él, con mala fe. Y es muy curioso, porque justo en la colección Otoño-Invierno 93-94, por casualidad, estando en Nueva York, ve salir de la Public Library un grupo de rabinos. Y entonces hace una colección inspirada en ellos, que él mismo cuenta un montón de veces, que en fin, que tenía sus miedos porque no sabía si se iba a interpretar que era sencillamente un juego respetuoso, que lo único que buscaba era aquella bandada de cuervos negros que le parecían bellísimos bajando aquellas escaleras. Cuando estaba leyendo esta anécdota pensé en dos cosas fundamentales. La primera de ellas, qué ocurrencia que 4 diseñadores españoles, la primera vez que van a Nueva York, justamente para hacer un proyecto expositivo a caballo entre el arte y la moda, elijan justamente este lugar, la Librería Pública de Nueva York. Y el título de su, digamos, del grupo era 4 miradas, 4 ojos. Justo en ese momento debió de verlo alguien que también me llama mucho la atención, Chu Uroz, uno de los diseñadores más brillantes de esa, digamos, vanguardia inicial de los años 80 en España, concretamente en Barcelona, el líder espiritual de varios desfiles profundamente golterianos que se vieron en Barcelona justamente en el espacio Gaudí. Justo él, Chu Uroz, empezó con estos desfiles que eran muy golterianos, empezó siendo el desfilador, el diseñador de Armand Bassi. Varias veces en aquel periodo, fotografiados por Ferratet, hay guiños de Armand Bassi que son profundamente golterianos. En el catálogo hay como mínimo 2. En la colección 97-98 aparecen unas trenzas que Alexandre, probablemente el peluquero más famoso de París, estuvo sudando gotas chinas o rusas para hacerlo. Experiencia que volvió a repetir también con una gran eficacia en la moda española en los sombreros, digamos en los tocados del pelo. Termina, y con esto termino también yo, la reflexión Susi Menke diciendo que Gaultier es una marejada de creatividad que ha durado 35 años. Y entonces, como Gaultier lo leyó, debió de enfadarse y decir, ojo, no culmina nada, en el sentido de no quiero una retrospectiva, sigo vivo, sigo trabajando. No es una retrospectiva, sigo vivo, sigo trabajando. Repitiendo sus 2 grandes esquemas. El primero de ellos, que sus códigos, como él dice, se repiten una y otra vez sin cansarse. Eso sí, siempre más creativos. La androginia, el Londres Pan, Farida, como una perversión contra el modelo estándar, insisto por última vez, de las modelos suecas que nos propone él, y una alta costura en la que el título, solo el título, no hablo del interior, surrealista, me vuelve a recordar a una colección de David Delfín. Hay evidentemente diseñadores españoles que no he mencionado ni una sola vez y que tendría que mencionar en 2 tandas. La primera de ellas es Amaya Arzuaga. Yo creo que golteriana, desde un día, soy testigo porque lo vi con mis ojos, en los que ella, alumna mía, yo profesor, coincidimos en Milán en la Semana de Moda. A mí ella me pilla infragante saliendo con lo que en aquel momento a mí me parecía lo más, una cosa de Armani. Y yo a ella la pillo con una cosa que para ella era lo más, una cosa de Gaultier.
sin yo saberlo, ha puesto una imagen, Eugenia, que hace alumno de esa primera tendencia hasta Manuel Piña. De alguna manera, en la influencia de Gaultier ha llegado hasta Sibila. Y no porque en un momento determinado los dos compartiesen Givot, una marca italiana, sino por una anécdota que yo conocía y que Jean-Pierre Bois contó los otros días, maravilloso. En un momento determinado hay una sola foto en el catálogo que si la veis, veréis que la falda es una falda de Sibila, en un modelo de Gaultier que despista porque lo de arriba es una camiseta de rayas marinera. Y finalmente, las otras dos citas, además de estas, Antonio Alvarado. Yo creo que Antonio Alvarado, si hubiese podido elegir, habría elegido ser Jean-Paul Gaultier. Voy a dejarlo en que adora tres cosas que son las mismas: la perfección, la pasión por la sastrería y el amor por las gabardinas. Por la gabardina como una prenda con la que hacer cosas. Sobre todo eso que Gaultier también dice que le fascina, que es cargarla con la doble costura de los vaqueros para suprimir las ballenas. En ese hilo de supresión aparece una de las grandes piezas de convicción del Gaultier de todos los tiempos, que es el descubridor del corsé. Del corsé a la reinterpretación de final del siglo XIX. El otro día decía aquí Lorenzo Caprile que sus corsés no tienen nada que ver con los de Gaultier. A mí me gustaría llevarle la contraria. Sus corsés son imposibles sin la onda Gaultier. Él dice que son más Christian Lacroix y que son más Vivienne Westwood. Y yo digo que no, porque tanto los de Christian Lacroix como los de Vivienne Westwood son una anécdota. Son un exterior que tú reinterpretas. Es una pieza del 18 que tú pones en el 20. Mientras que el corsé de Gaultier no es un accidente, es esencial. Gaultier lo que hace es hacer la última de las cosas que quedaban por hacer en la moda, en la conversión femenino-masculino que no había hecho ni Chanel ni Yves Saint Laurent. Y lo último que quedaba por hacer, porque estaba todo lo demás hecho, era sacarlo de dentro fuera y lo de fuera dentro. Porque eso sí que revelaba las verdaderas diferencias entre un hombre y una mujer. Cuando tú sacas lo que lleva una mujer dentro fuera y lo que lleva un hombre dentro fuera, entonces sí que un hombre y una mujer son radicalmente diferentes y por lo tanto enormemente atractivos para un diseñador que juega con transustanciar las características de los dos estilos. El última de las referencias que se me ocurrirían por tres veces sería la de José Miró. José Miró hace un famosísimo corsé de perlas, que es, no voy a decir que está cogido, que está descubierto en una colección anterior, bellísima para alta costura de Gaultier, toda hecha con lazos, un poco un homenaje a María Antonieta, antes de que se pusiese de moda su relectura por Sofía Coppola, con perlas y con lacitos rosas. A José Miró también le gusta mucho la intervención sobre un denim, sobre el vaquero. El maestro en la intervención del vaquero, quitando una famosísima marca con la que tuvo que pelear Gaultier porque se repartían el mismo terreno, muy famosa en la España de entonces, que era Marité y François Girbaud, que eran los ingenieros de todo lo que se podía hacer con un denim. Lo que rescató el denim como denim de autor es Gaultier, y también tiene un alumno muy aventajado o una referencia preciosa en José Castro. Y la última es que varias veces he visto que José Castro ha hecho, con el pretexto de sacar en pasarela joyería, cosas que una modelo se pone en la cabeza que condicionan muchísimo su manera de andar. Eso está en Gaultier, y justo en la revista que regalan en la exposición, una modelo lleva arrastrando, porque no la puede llevar encima de la cabeza, ni más ni menos que la Tour Eiffel. La última de las referencias sobre la moda española, porque también le gusta muchísimo, no sé cómo ni cuándo, es Ana Loquín. He llegado a ver las mismas correas que plantea en reestructuraciones del arquetipo masculino de hombre, llevadas tanto a hombre como a mujer. Un traje de chaqueta con un aluvión de correas. Antes mencioné, y se me olvidó rematar, que incluso Roberto Diz, en los años en los que trabajó en Madrid, 3 temporadas con Roberto Berino, y me parece que una sola en Madrid, porque cometió el error de terminar su desfile de moda en su debut en Cibeles con un señor que salía con uno de los juegos más clásicos del sadomasoquismo, que es desnudo y con una pelota en la boca. Está literalmente cogida de los dibujos que hace Gaultier para una de las 2 campañas que le diseña Madonna, en la que Madonna, vestida como amazona, reinterpretando además un sombrero que había cogido Ascenso de la película de Visconti, le da con una fusta en unos pantalones de montar a caballo impecables a un señor desnudo con esa misma bolita en ese mismo ejercicio de sadomasoquismo. Hay 30 o 40 referencias más en la moda española, pero como yo me gustaría que ustedes se fuesen a cenar, las vamos a dejar para otro día.
yo pienso que sí que pasa un poco con Gaultier, es lo que pasaría en otro momento con Dior también, ¿eh? Digamos que sí, las cosas están en el aire, pero Gaultier y Dior son dos genios, digamos, y desde una plataforma que es París y una industria que les favorece potente, se esparce esto de una manera total, ¿no? Entonces sí que podemos ir encontrando elementos copiados o simplemente porque están en el aire, pero muy bien difundidos desde París. Añadir que la famosa colección dedicada a las vírgenes, donde restablece el estampado de cuadros de la antigüedad de Bouguereau y del 19 de los Pompier, también en España tuvo magníficos seguidores. A la cabeza una colección de Roberto Berino, una colección entera que se llamaba No vírgenes sino reinas de España de Maya Hansen, y hasta Helio hizo estampados con vírgenes. Lo que pasa es que sí, en Gaultier, digamos, muchas veces tenemos como ejemplos puntuales, ¿no? Gaultier es constante, ¿no? Es como una fuente. Pienso que sí que es... Bueno, pero porque como lo ha hecho todo, los otros días había una frase que, digamos, volaba en el aire, que era que Gaultier es un diseñador tan creativo, que muchas veces cuando estaba en estado de gracia, en sus colecciones había lo que un diseñador necesitaría para hacer 5. Sí. Es decir, que una buena colección de Gaultier lleva 5 colecciones. Es un poco como el contrato del dibujante, ¿no? O sea, hay que verlo 5 veces para entender que hay 5 películas metidas en una. Por cierto, vestuario también de él, que se nos ha olvidado esto, y el ladrón, el cocinero, el amante y su mujer. Sí, mejor el vestuario que la película. Sí, claro. La segunda, bueno, no la primera, ¿eh? Yo creo que, no sé si hay alguna pregunta. Si no la hay, aprovecho un minuto para decir que una de las cosas que más me impresionaron del catálogo es cuando se descubre que hubo un momento determinado después de los 90 en los que Arnaud tienta a Gaultier. Y entonces a Gaultier dice en una de las entrevistas muy orgulloso, claro, enseguida me hice ilusiones, me querían para Christian Dior. Y entonces se lleva una enorme desilusión porque resulta que había ido al mismo colegio que su novio, un señor que en ese momento iba a ser director general. Por eso es otra coincidencia, se produce el gran ascenso, ¿no?, a LVMH. Y entonces la gran decepción de Gaultier es que en vez de proponerle Dior, le proponen Givenchy. Y entonces él con una enorme soberbia dice, yo que ya tengo 4.000 personas en París peleándose por ver mis desfiles, ¿qué necesidad tengo de hacer la colección de otro? Todavía habría, digamos, trascendido si fuese Dior. Y es muy curioso, porque al negarse la posibilidad de que Gaultier desfilase, quiero decir, fuese el director artístico de Dior, se consiguió que un post-Gaultieriano lo fuese, porque John Galliano es otro alumno de Jean-Paul Gaultier. De todas formas, el asunto de Givenchy es una cosa que cuenta 1000 veces Gaultier en sus entrevistas, porque una de las cosas que está bien del catálogo, no precisamente por esa afirmación, pero sí en muchas otras, es que lo que le pasa a Gaultier es que Gaultier se conoce muy bien el personaje y Gaultier cuenta siempre lo mismo en todas las entrevistas, ¿no? Tiene un catálogo de anécdotas muy bien organizado, que pasan por el osito, la abuela, tal. Entonces, él cuenta, bueno, es difícil sacarle de eso porque son muy buenas las declaraciones que da, pero son siempre las mismas. Y uno de los motivos por los que el catálogo es realmente muy extraordinario es porque como le entrevistan tantas veces y desde tantos ángulos, finalmente consiguen sacarle cosas nuevas, ¿no? A mí me parece que la lectura del catálogo, que es absolutamente recomendable, es porque es una de las mejores formas, yo creo, que hay de desentrañar lo que hay detrás del personaje de Jean-Paul Gaultier, ¿no? Que es un personaje que se conoce tan bien y que conoce tan bien los recursos mediáticos y que está tan acostumbrado a cómo venderse y a qué vender y a qué ofrecer de sí mismo, que es difícil, a pesar de esa apariencia tan extrovertida, tan lúdica y tan divertida, es difícil llegar más a la persona, ¿no? Y yo creo que el catálogo realmente en muchos momentos consigue eso, ¿no? Consigue que más allá del anecdotario habitual consigas atisbar un poco más cuál es la persona que está detrás del personaje. Hay una anécdota que, bueno, suscribo por supuesto lo que acaba de decir Eugenia, por supuesto. Digo que hay una anécdota que me gustaría apurar el último minuto
porque para someterla a su consideración. Tengo mis apuntillos así un poco desordenados porque es que no sabía cómo terminar esta intervención de lo que me gustaba todo lo que estaba leyendo, porque me venían constantemente ideas a la cabeza, ¿no? Entonces hay una reflexión última, prometo después de esto ya abandonar el micrófono, que me la planteó la relectura de un libro que también les aconsejo, aunque no esté editado por Mafre, es un libro editado por la colección de moda de Gustavo Gili, que es Marcas y relatos, la marca frente al imaginario cultural europeo, de Bruno Resmouri. Hace un análisis de lo que es la encarnación de la marca en un personaje real y lo construye con 3 de las grandes marcas del siglo XX, con Chanel, con Dior y con Yves Saint Laurent, ¿no? Entonces, resumiéndolo muchísimo y aún con defecto de meter la pata, la mujer Chanel es la reina, por eso siempre está sola. No hay hombre, y si lo hay, está muy escondido. Y es muy verdad. Porque además así, excepto en el último anuncio que ya finalmente aparece un hombre, así es la vida incluso de Chanel, como no va a serlo del imaginario que construye. En Dior siempre se sueña ser una princesita. Una si es Dior es siempre una princesita, siempre en estado perfecta, de revisión, para que venga un príncipe y te elija. Y claro, cuando te elige ya eres solo para él, es la condición. Por eso en la princesa solo hay un hombre. No hagan ustedes comparaciones. Y Yves Saint Laurent, la mujer, juega con varios hombres e incluso puede jugar con varios a la vez, con lo cual, quiera o no quiera, se constituye en el amante. O en el rey. Ella hace del rey y entonces es ella la que elige a sus amantes. Hay varios hombres. Lo que pasa es que yo no dependo de ellos, sino que ellos dependen de mí. Hasta ahí estaba todo, digamos, el bacalao repartido. ¿Qué hace Jean-Paul Gaultier en este imaginario? Acabo de descubrir que la mujer Jean-Paul Gaultier es justo lo que faltaba, el hombre. Y me parecía que solo se me había ocurrido a mí, hasta que descubrí que una pequeña anécdota me daba la razón en el catálogo. Dice Gaultier en una de esas frases, no de estas, como decía Eugenia, muy ensayadas, sino unas que de pronto se le escapa, esto que es una verdadera delicia. Dice, el marinero que creía dominar a la sirena, descubre que ella lo ha abandonado en cuanto ha encontrado sus piernas. Cuenta muy bien cuál sería el imaginario de la última mujer, que es justamente la que viste Gaultier, porque justo la mujer Gaultier es aquella que ya no es que no dependa de un hombre, sino que los tiene en cola, ¿no? Como imaginario, ¿eh? Bueno, entonces terminamos aquí. El jueves es la última charla, que será Industria, Moda y Arte, el difícil equilibrio, y contaremos con Manuel Puig, vicepresidente del Grupo Puig, dueños de Jean-Paul Gaultier. Pienso que puede ser una presencia muy interesante para incluso continuar este final, este debate final, ¿no? Y Thierry Maxime Loriot, digamos que es el comisario de la exposición Jean-Paul Gaultier, que yo pensé que es quien tenía que cerrar el ciclo. Yo no podré estar porque tengo una inauguración mía en Barcelona y he delegado pues el hecho de presentar y moderar pues al gran pico de oro, que es Pedro Mansilla, que pienso que si no lo hubiera decidido después de hoy ya... Que esa tarde no hablaré porque modero. Ok, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.